Pero vele cambiando. ¿Quién me hace la seña para cambiarlo? Al otro lado. Al otro. Al otro. Bueno, pues ya son las 6 de la tarde. Esta es mi presentación, ¿no? Tengo que estar aquí en Zoom. Listo. Ya estamos aquí a las 6 de la tarde en punto. Gracias por estar aquí, Luis Alberto Córdoba, tu servidor. Quiero compartir algunas ideas contigo que tienen que ver con la pandemia, ¿sí? Y por otro lado, con algunas estadísticas y vivencias que hemos tenido con esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Quisiera, antes de empezar, compartir un archivo con ustedes. Voy a... Denme un segundo. Ok. A ver. Ya estoy listo. Bueno, esta es, digamos que la portada de la presentación. La idea de gánale al COVID con un 1, 2, 3 de protege bien significa qué responsabilidad tenemos todos como sociedad para efectos de salir bien librados en este tema, principalmente con salud, con vida y económicamente, por supuesto. Quiero arrancar teniendo en cuenta que los únicos responsables de que hagamos las cosas de manera correcta somos nosotros, tú y yo, sí, efectivamente, tú y yo, y vamos a tratar de pelotear algunas ideas, ¿no? Hoy, ¿en qué posición estamos? Pues nos encontramos con algunos antecedentes locales. En este mes de marzo ya estamos cumpliendo un año de manera local con el tema pandemia. En este año, si ustedes recuerdan, sabíamos que existía porque se generó en China y después sabíamos que existía porque algunos eh, amigos nuestros, conocidos, paisanos, viajaron al extranjero y estaban regresando por esta contingencia mundial. Siguió transcurriendo el tiempo y nos dimos cuenta que el foco rojo se encontraba en Lázaro Cárdenas. Si recuerdan, yo creo que había 100 casos por cada caso que estábamos aquí viviendo en Morelia y siempre estábamos siguiendo a Lázaro Cárdenas cómo iba, ¿no? Sigue pasando el tiempo y resulta que allá había personas conocidas que tenían el contagio de este padecimiento. Sigue pasando el tiempo y entonces nos encontramos que familiares, amigos y nosotros mismos podríamos estar contagiados. Hoy estamos en esa circunstancia en donde ya este padecimiento está aquí con nosotros, hoy, aquí, y lo vivimos todos los días. Nada menos, por eso quiero hacer referencia a hace un mes, si recuerdan, nos vimos rebasados en todo el sector salud, tanto público como privado. No había hospital, no había oxígeno, no había concentradores. Nos vimos rebasados todos y al final del día, pues todos somos uno. Cada uno de los integrantes de esta sociedad somos Morelia, somos morelianos, somos uno solo. La pandemia está aquí con nosotros, el padecimiento está aquí con nosotros. Yo recuerdo, para tener muy claro este tema del sentir, que yo quiero empezar esta comunicación como qué estamos sintiendo nosotros de manera local y también qué dicen las estadísticas. En este momento el sentir, esto que estoy platicando lo quiero transmitir con un solo ejemplo de un amigo. A mí me habla aproximadamente un jueves, un viernes para decirme que se siente mal y que le dé algunas referencias que él me pidió. Yo sinceramente lo escuché por el teléfono mal, de verdad. Hablo con él después al día siguiente para efectos de saber si ya había hecho alguna de las actividades que le sugerí. No lo había hecho y pasó un día más, volví a hablar, a llamarle, en realidad no tuve ya contacto, pero le llamé insistentemente y nunca me contestó el teléfono. Hice lo mismo al siguiente día y tampoco lo contestó. Y posteriormente recibí un mensaje de su teléfono.
pues yo quería saber realmente en qué condiciones estaba. La noticia a mí me dejó frío porque fue un mensaje de su esposa diciéndome, oye, pues te comento que tu amigo, en este caso su esposo, falleció anoche por insuficiencia respiratoria. Eso a mí me genera una sensación de angustia, de tristeza, de impotencia, pues porque estamos metidos en este padecimiento. Ese escenario que te platico es real, yo lo viví, y seguramente tú que me estás viendo has vivido casos similares. Entonces, si este tema ya lo vivimos, yo creo que es nuestra responsabilidad el que tomemos el toro por los cuernos y hagamos lo necesario para evitar que este tipo de circunstancias nos sigan sucediendo. Aprendamos de lo que nos ha pasado. Este es el primer punto, este es lo que se siente, ¿no? Ahora voy a hablar de lo que no se siente, pero que estadísticamente existe, son números fríos, no nos dicen nada porque no lo estamos sintiendo, pero sí nos está diciendo aguas, porque las cosas continúan como han sido los últimos tiempos, creciendo, creciendo y creciendo. Voy a este punto importante y hablo de estadísticas. Hay una asociación, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, que maneja las estadísticas de todas las compañías de seguros. Estoy tomando la última publicación que ellos hicieron para el conocimiento de todos. Esta es una estadística pública, pero les quiero comentar que todas las referencias que yo hago aquí, todas son de personas que tienen reconocimiento social referente a la información que manejan, porque son especialistas en lo que hacen, son los mejores. Entonces, estas estadísticas son correctas, son claras y quiero hablarles de la siguiente información. Hoy, la mayoría de las personas que se enferman de COVID no tienen seguro, eso nada más es una estadística, y el menor número de personas sí lo tiene. De las que sí tienen seguro, 28,000 han padecido COVID y el costo promedio por la atención de ese padecimiento es de 440,000 pesos. Y el caso más grave que se ha pagado por esa circunstancia es de 29 millones de pesos. Esos dos datos son muy importantes que los tengamos en cuenta. ¿Qué quiere decir? Pues que hay muchos casos que te gastas 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, ¿no? Muchísimos. Y sin embargo, el peor de los casos hasta ahorita ha sido de 29 millones. Aquí hay pequeños datos, te voy a mostrar en las columnas amarillas. Cada una tiene un número arriba que dice en color negro, pero con una franja amarilla, y dice 526, por ejemplo. Del día 22 de febrero al 1 de marzo hay 526 más asegurados con COVID. 427 fue el dato anterior, 579 el dato anterior. Quiere decir que cada 7 días hay 526 personas contagiadas. Y si te das cuenta, en las últimas semanas, ese ha sido el promedio, 500. Entonces, la pandemia continúa, sigue existiendo, nos seguimos enfermando y este es el dato importante que tú debes de tener. La tendencia sigue siendo creciente, como lo muestra la lámina. Me voy a pasar a la siguiente lámina, que nos va a dar otro dato importante que tú debes de saber, que son estadísticas, que son números fríos y que hay que tenerlos en cuenta solamente. ¿Dónde están la mayor cantidad de personas aseguradas que se enferman de este padecimiento? Pues 6 de cada 10 casos están en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Esto no quiere decir que en Michoacán no existe. Sí, sí existe y lo estamos manejando como un estado que tiene casos de 201 a 500. En color café lo ves aquí en la gráfica. Michoacán está en ese número de casos, ¿no? Entonces, importante que sepas cuántos casos hay, importante que sepas en dónde están y te voy a dar un dato todavía más importante. ¿A quién le da, no? Entonces, fíjate, esto está interesante. Del 100% de las personas que se enferman, 2/3 partes somos hombres, una tercera parte son mujeres. No sé si tenga que ver aquí el tema de que las mujeres son más cuidadosas en su higiene,
son más limpias, utilizan más cosas para su limpieza personal y esos hábitos probablemente ayuden en mucho, digo probablemente, lo desconozco, creo, esta es una apreciación personal, que eso está contribuyendo en mucho. Esto hablando de las columnas amarillas, ¿no? Me voy a las columnas verdes. Las columnas verdes dicen que el 20% del gasto total para el tratamiento del COVID lo hacen las mujeres y el 80% lo hacen los hombres. Además de que se enferman menos, se recuperan más rápido. Esto solamente es dato para que lo tengamos en cuenta nosotros hombres, para que hagamos lo correspondiente para evitar los contagios. Paso a la siguiente lámina, importante también que lo sepas. ¿De qué edades estamos hablando? Aquí hay dos puntos importantes. Quiero que primero veamos, antes de irnos a las columnas, la tasa de contagio. Está marcada aquí por AMIS, que dice, de cada 100,000 asegurados, personas de 70 años o más se enferman 1,346. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más edad tienes, mayor posibilidades de contagio existen. Porque mira, este dato de los 70 años y más, compáralo contra el anterior que es 60 a 69, son 865 casos. Y si es de 50 a 59, son menos. Y si es de 40 a 49, son menos. Si te das cuenta, mientras más joven eres, menos posibilidades tienes de enfermarte. Por ello es que es fundamental que aquellos que ya estamos en la edad de 25 años, perdón, soy disléxico, 52 años, entonces nos damos cuenta que tenemos más posibilidades de enfermarnos que los que tienen 40 años o 30 o 20, ¿no? Pero los que tienen 20, 19 y que andan en la fiesta, tienen que darse cuenta que ustedes pueden transmitir ese contagio a las personas mayores. Entonces, esto implica que el cuidado principal tiene que estar en los jóvenes para efectos de que no lleven el contagio a las personas mayores en su casa. Ese es uno de los datos importantes. El otro, el mayor gasto pagado por las compañías de seguros en asegurados está en la edad entre 50 y 59 años. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que las personas que estamos en esa edad tenemos más conciencia del por qué estar asegurados. Creo que hay más volumen de seguros de gastos médicos ahí en esas edades y puede ser que eso sea un factor de influencia. Pero también quiere decir que su condición, probablemente su condición de salud, sea mejor que las personas de 60, por lo tanto, duran más tiempo luchando contra el padecimiento. Por eso es que se incrementa el gasto, o decirlo de otra manera, el gasto es mayor para ellos que los que tienen menos tiempo, es decir, más edad, y tienen menos tiempo para recuperarse, y por eso es que su gasto es menor. Estos dos datos también son importantes que los tomes en consideración. Me paso al siguiente punto y empiezo con, ya teniendo las dos partes de la estadística. Una, ¿qué siento? Que fue lo que hablamos al principio. Y dos, ¿qué dicen las estadísticas? ¿No? Las dos nos llevan a que nos tenemos que cuidar. Y el primer objetivo que tenemos que cubrir es que no nos dé, evitar a toda costa que el tema del COVID esté con nosotros. Esto va a implicar que, como las mujeres, y lo vimos en las estadísticas, utilizan mejor su modo de comunicarse y de estar con otras personas al ser más limpias y más cuidadosas en ese tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación como punto número uno para que no nos dé? Existe, aquí hago referencia porque el gobierno del estado tiene una página tanto en Face como la página web y en muchas formas de comunicarse y muchos medios, tiene información suficiente para que tú, si desconoces cómo te deberías de cuidar, puedes consultar estas páginas y darte cuenta que existen recomendaciones.
hay que seguir las recomendaciones. En este momento yo voy a hablar, por ejemplo, a todos nos encanta ir a los restaurantes y nos encanta ir a los antros, y más si eres más joven, ¿no? 20 años, 30 años, etcétera. Entonces, y que es muy común hacerlo. Ahora, por otro lado, tendríamos que estarlo haciendo. Hay que consumir local. Tenemos dos objetivos comunes. Uno, protegernos, y dos, incrementar y evolucionar la economía. Hacer un proceso de consumo local para efectos de que la economía mejore y circule el dinero para todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, visitar restaurantes y bares, si eso es lo que tú crees conveniente, pero si pides para llevar, mejor, porque estás evitando entrar a un lugar que desconoces quién está, ¿no? Pero si entras, que también hay recomendaciones para ello, usa doble cubrebocas, busca áreas ventiladas, busca áreas donde la circulación del aire exista, evita estar en áreas encerradas y mucho menos fumar, por supuesto. Los restaurantes están en este momento manteniendo un aforo de 50%, una mesa sí, una no. Eso también ayuda en mucho. Para ti yo te diría, reduce el tema de las reuniones familiares y fiestas privadas, o por lo menos reduce el tiempo y también, por ejemplo, invita a la menor cantidad posible de personas, 2, 3, 4 o 5. Ten control sobre ese tema, porque eso ayudará mucho. Hay otros consejos que también el gobierno del estado da, que es, por ejemplo, si visitas negocios locales, entonces procura no estar más de 3 horas en él con la intención de que sí convivas, de que sí provoques, que la economía funcione, pero que no te expongas demasiado a este tema, ¿no? Así es que recomendaciones hay muchas. Y, por ejemplo, si vas en tu oficina, pues debes de tener el sanitizante, debes de sanitizar la ropa, las manos, tus... ay, se me fue la palabra, campeón. Tu tapete sanitizante. Órale, es difícil llegar a los 25 años, ¿eh? Bueno, utilizar tu tapete sanitizante para hacer el lavado de tus zapatos y constantemente estar con esa frecuencia cada vez que visitas a un lugar, estar repitiendo ese protocolo y además de tener tu cubrebocas, mantener la distancia de 1,5 metros, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos que hacer. Pero si eres el dueño del local, debes de sanitizar todos los días el espacio. Antes de arrancar, debe de estar sanitizado con la intención de que el riesgo de contagio sea menor. Todo esto es nuestra responsabilidad, de nadie más, es la tuya. Del que entra al restaurante, del que entra a la tienda, del que entra, es tu responsabilidad. Nos conviene a todos. Tú eres todos nosotros. Yo soy todos ustedes. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ese es el paso número 1 para ganarle al COVID con el 1, 2, 3 de Protege Bien. Vamos a ver qué más dice el tema de punto número 2. Y si te da, que no llegues al hospital. Este es punto clave. ¿Eh? Si te da, no llegues al hospital. ¿Qué sucede aquí? Al primer síntoma, a la primera sospecha que tú creas que padeces COVID, entonces tienes que, sí o sí, tienes que llamarle al médico especialista que sabe cómo manejar este tema antes de que llegues al hospital. Tiene que ser el especialista, sí o sí, alguien que tenga mucha experiencia en el manejo, que lleve por lo menos 1 año haciéndolo, porque esto, ellos ya saben, los médicos ya tienen un seguimiento y una experiencia de 1 año y hoy conocen mejor la enfermedad que hace 10 meses, que hace 11 y que hace 12, ¿no? Hoy sí saben actuar mejor respecto a hace 12 meses. Hoy pueden tomar decisiones oportunas contigo. Yo, en lo particular, recomiendo a 2 médicos, los tienes ahí en la pantalla en este momento, el doctor Romeo Kiwa y el doctor Jaime Gutiérrez. Si tú me preguntas qué harías si tus hijos se enferman, pues yo más bien te respondería qué hice, ¿no? A los 2 de mis hijos, a ambos les di los 2 teléfonos para que se comunicaran con ellos y
a uno le contestó Romeo y al otro le contestó Jaime. Y era un tema de oportunidad. Acuérdense que en la medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Mis hijos son personas diferentes con estaturas, pesos, estaturas, pesos diferentes, edades diferentes, padecimientos diferentes, comportamientos diferentes. Entonces, evidentemente los médicos tienen que adaptarse a quién eres tú para poderte resolver tu padecimiento. Esto es importantísimo. No se vale que, oye, ya te atendió un médico, ya te contestó y te dio una receta, pues sácale copa y se la das a tu hermano, ¿no? Eso no lo podemos hacer. No es lo correcto. Entonces, importantísimo que sí nos acerquemos. En mi caso personal, a ellos dos les confié la salud de mis hijos y los dos salieron muy bien librados. Los dos se resolvieron en casa. Ambos médicos traen un porcentaje de bateo altísimo. Muy pocos de sus pacientes van al hospital y por eso es que me atrevo a recomendarlos, porque ellos contienen muy bien este tema del COVID, pero tú tienes una tarea antes que ellos. Tu tarea tiene que ser actuar de manera inmediata. Al primer resfriado que tú crees que tienes, ahí tienes que actuar y tienes que contactarlos. Esta es una recomendación absolutamente necesaria que tienes que llevar. Y me voy al punto número 3. El punto 3 es, y si llegas al hospital, que no te falte el dinero. Acuérdate muy bien de este dato. Vimos hace rato que el costo promedio de la enfermedad es de 450,000 pesos. Lo estoy diciendo en números redondos. Si tú tienes 450,000 pesos disponibles para esa enfermedad, entonces debes de estar tranquilo porque sabes que con ese dinero podrías encontrar la recuperación de la salud. Pero si no quieres gastar esa cantidad de dinero, entonces tienes que buscar un instrumento financiero que ponga el dinero, no ese, sino 1 millón, 2 millones, 3 millones, 29 millones, que es el caso más grave que ha pagado una aseguradora por COVID, de acuerdo a los datos que acabamos de ver en el AMIS, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? No te gastes tu dinero en este tema. Protege tu patrimonio, pero tampoco dejes de luchar por recuperar tu salud. Las dos cosas son muy importantes. ¿Cuál es la solución en este tema? Vuelvo a la estadística del AMIS y me voy al punto número 3. El AMIS dice, oye, ya en este momento, al 1 de marzo, existen 2 millones de personas contagiadas en el país. De esos 2 millones, solo el 1.3% de las personas tiene seguro. Es decir, el 98%, 98.7% está expuesto a tener que hacerle frente a su enfermedad disponiendo de 450,000 pesos. A eso está expuesto. Y el otro 1.3% tiene la tranquilidad económica de que le va a hacer frente a la enfermedad atendiéndose con los mejores hospitales, atendiéndose con los mejores médicos, con los mejores equipamientos, sin que la falta de dinero sea el argumento por el cual deje de luchar por recuperar su salud. Esto es clave. Ahora, voy a dar un dato adicional. La tasa de letalidad en la población en general es de 8.9% y de la población asegurada es del 6%. Eso tiene que ver probablemente con la oportunidad. Es decir, quizás los sistemas de salud están saturados y ya no, los que llegan ya no tienen ese servicio, ¿no? Entonces, por eso creo que la población en general, la tasa de mortalidad es más alto. Y por otro lado, déjame decirte que la tasa de contagio, que está acá en la parte verde, en la población en general es de 1,670 por cada 100,000 personas y de la población asegurada es 295 por cada 100,000 personas. Esto yo creo que tiene más que ver con hábitos, es decir, no hago reuniones en locales cerrados, no duro más de 3 horas en espacios públicos, restaurantes, sí voy, pero no duro más. Mis reuniones con amigos es de 3 o 4 de 5. Las autoridades recomiendan que sean menos de 10. Entonces, yo creo que tiene que ver con ese tema de hábitos.
Por eso es importante que lo pongamos sobre la mesa. Y me voy al caso más grave que nosotros hemos atendido aquí en nuestro despacho en Protege Bien. Solamente voy a dar datos, que fue un tema de 60 días en terapia intensiva. Fue un tema de, déjame, aquí no sé qué hice, ya, aquí está. Atendida a esta persona por 10 médicos todos los días en esos 60 días. Y en esos 60 días se gastó 7,5 millones de pesos. Esto no es estadística, esta es una realidad que vivimos nosotros en nuestro despacho y que nos encantaría que nadie más lo repitiera, porque es una situación súper compleja de salud, de vida y de dinero. ¿Cuál es la solución a esta problemática para ganarle con el 1, buenas prácticas, con el 2, acudir con los mejores, y con el 3, que no arriesgues tu patrimonio y tengas dinero suficiente para hacerle frente al padecimiento si llegaras al hospital, que no es la situación adecuada? Hay una solución económica y te la voy a plantear de esta manera. Imagínate tú que con poquitito dinero compras un instrumento financiero que te abre la puerta para poner costales de dinero sobre la mesa y que tomes lo necesario para recuperar tu salud. Ese es el concepto del seguro de gastos médicos. Y ahora te voy a dar otro dato. Imagínate, por aquí hay muchos negocios de café. Aquellos que son cafeteros se dan cuenta que por ahí hay marcas de café que te venden el café a 90 pesos por día. Fíjate nada más. Si hacemos esta operación, aquí lo voy a tomar así rápidamente. Si yo digo 90 pesos por taza de café por 365 días, le estás invirtiendo a un gusto que bien vale la pena dárselo, hay que hacerlo, pero le estás invirtiendo 32,800 pesos, ¿no? Lo comparo con esto para que te des cuenta que tener un seguro de gastos médicos es muy fácil de contratar y muy fácil de tener, porque económicamente es menos que esto, ¿eh? Equivale a una taza de café al día. Y mira, te lo muestro. Si tú eres una persona que tiene 30 años y eliges el mejor plan, el mejor, porque vas a ir a todos los hospitales disponibles en el país, y el mejor nivel de honorarios, el que los médicos están cobrando hoy en pandemia, que la semana pasada te platicamos un poquito sobre este tema de por qué hay que pagarles bien. Entonces, este plan tiene los mejores médicos y tiene los mejores hospitales, pero tiene deducibles altos. Deducibles altos, podemos decir 40,000 pesos. Sí, pero acuérdate el costo promedio del COVID, 450,000. Entonces, vale la pena tener este ejercicio disponible y este seguro disponible. ¿Cuánto te cuesta a ti si tienes 30 años? Te cuesta 9,000 pesos al año. Y si tengo 40 años, te cuesta 11,000. 50, 15,000. 55, 20,000. 60 años, 32,000. 65 años, 49,000. Fíjate nada más, si tú consumes una taza de café al día por 365 días, te vas a gastar 32,000. Es decir, alguien que hoy tiene 60 años puede comprarse una póliza con un costo similar a una taza de café al día. Así de accesible está. Es importante que lo sepas. Por otro lado, hay quien me dice, no, espérame, yo quiero deducibles bajos. Ah, ok. Entonces, deducibles bajos, ¿a qué se traduce? Es decir, que mi deducible sea de 9,000 pesos, ¿no? Ok. Se traduce entonces que tus primas, ahí las estás viendo en pantalla, se incrementan un poco, pero es un tema de tú qué quieres. ¿Tú qué quieres? Te das cuenta que tener este soporte financiero es muy accesible y al alcance de la mano. Qué bueno. Me voy al siguiente tema. Aquí yo quisiera darte las gracias por estarme escuchando.
creo que la solución está en nuestras manos. Número uno, acuérdate, hay que ganarle al COVID con el 1, 2, 3 de protege bien. 1, que no te dé. Usa todos los protocolos de sanidad que has escuchado a todo el mundo repetir. Úsalo. No se trata de saberlo, se trata de ejecutarlo. Si ya lo sabes, estamos en el paso 1. Ahora hay que ejecutarlo. Paso número 2, te dejé un muy buen rato en la pantalla los datos de los médicos que yo recomiendo ampliamente. Son extraordinarios en el manejo del COVID. Por favor, al primer síntoma, contáctalos. Ellos te van a ayudar a resolver tu situación de manera temprana. Salvar la vida significa hacerlo con oportunidad. No hay opción. Y el 3, ya sabes que el tener un seguro de gastos médicos disponible para ti es menor al costo de una taza de café al día. Está al alcance de tu mano. Me encantaría dejarte también mis datos para que me puedas contactar por correo, por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por todas las redes que existen. Con mucho gusto te podemos atender y ver tu caso de manera personal. Es importante que revisemos, en tu caso, revises tú tu seguro de gastos médicos, identifica qué hospitales son los que tienes disponibles, identifica cuánto es lo que le estás pagando a los médicos, identifica si el COVID realmente lo tienes disponible para utilizar tu póliza. Ojalá nunca lo necesites, ese es mi mejor deseo. Y si requieres asesoría, pues aquí están mis datos. Te doy las gracias. Nos vemos en una semana. Tendremos un nuevo live. Va a ser un tema muy interesante que ya les dirá Javi, mi hermano, y mi socio. Y en 15 días, pues estaremos con ustedes. Luis Alberto Córdoba, tu servidor. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Me da mucho gusto que recibas esta información y que todos vayamos de la mano para ganarle al COVID con el 1, 2, 3 de Protege Bien. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y si tienen por ahí alguna forma de conducirse conmigo en las redes, pues aquí estoy para servirles. Muchas gracias. Buenas tardes.